Hola a todos y bienvenidos al tercer y el último episodio del Lazarillo Reimaginado podcast. En los primeros dos episodios escuchamos sobre la historia y de Lazarillo el mismo, y también escuchamos a los tres amos más claves de la historia dar sus perspectivas. Hoy vamos a salir de la novela y pensar sobre hoy en día, el siglo XXI. ¿Qué tiene que ver ese cuento con los niños de hoy? ¿Qué pasa con los derechos de la infancia? ¿Y qué papel tienen las familias o las instituciones cuando un niño se convierte en un lazarillo? Empezamos con un dato muy triste. Hoy en día, millones de niños siguen trabajando en vez de ir a la escuela o simplemente jugar como niños. En unos países en África, más de 1 de cada 5 niños es un trabajador infantil, y a veces están haciendo trabajos que son peligrosos o que dañan a su salud o su desarrollo en su vida. Si conectamos esto con la historia de Lazarillo de Tormes, él estuvo en una situación similar, sirviendo el ciego desde un niño, y esto sigue por amo en amo. Siempre está trabajando por estas personas. Siempre tiene hambre y nunca hay escuela ni hay protección para Lázaro, y nunca tenía un descanso. Siempre era una pelea para que él podría sobrevivir, y es el mismo para millones de jóvenes hoy en día. Cuando vemos un niño trabajando en la calle o caminando por un mercado intentando vender lo que puede, la pregunta que nos queda es un poco incómodo. ¿Es parecido ese niño a Lázaro? Puede ser que la ropa ha cambiado, o el lugar es diferente, o está en una cultura diferente que la historia de Lázaro, pero la situación es la misma. El sistema no les protege, la pobreza castiga, y los niños son los que pagan el precio de estas cosas. Hemos mejorado desde los días de Lázaro. Hoy en día existen leyes internacionales de derechos de la infancia. Estas leyes dicen que los niños tienen el derecho a tener protección, recibir educación y no trabajar en ambientes que amenazan a su salud. En papel, suena perfecto, pero varios artículos y estudios resaltan dos problemas importantes. Primero, aunque todos los países han firmado las leyes de derechos infantiles, millones de niños no reciben la protección que merecen y siguen trabajando en ambientes peligrosos donde su salud y su desarrollo están arriesgados. Segundo, algunos profesionales del derecho dicen que al separar los derechos infantiles del resto de los derechos humanos, se crea una situación donde los jóvenes dependen completamente de los adultos para imponer sus derechos. Es decir, que todos reconocen que hay derechos infantiles, pero los jóvenes sí mismos no pueden demandarlos. El problema con los derechos infantiles de hoy es que suponen que los adultos siempre representan bien a los niños, pero vemos la realidad de hoy y la realidad que vimos en lo que pasó en la historia de Lazarillo de Tormes. Los padres y las instituciones simplemente no cumplen su responsabilidad en proteger los jóvenes y los dejan en situaciones comprometidas, como vemos hoy en día, que los niños trabajan en las calles y en ambientes injustos y que arriesgan a su salud
y lo vimos la situación comprometida de Lázaro también en la historia. Ahora pensamos en la madre de Lázaro. Llega al punto en el primer tratado de la historia donde queda sin recursos y sin apoyo para cuidar a su hijo. A fin de cuentas, estaba forzada a entregar a su hijo a su primer amo, el ciego. Ella fue la única persona que fortalecía los derechos de Lázaro y a causa de su pobreza perdía esa habilidad. Hay situaciones hoy en día muy similares a lo de Lázaro y su madre, pero en diferentes contextos. Hay padres que mandan a sus hijos a trabajar porque si no trabajan, no hay comida. Cada día hay madres que dejan a sus hijos con otros miembros de sus familias o con instituciones porque sientan que ahí tendrán más oportunidades que si quedaron con su madre. Hoy en día, en situaciones pobres similares a la situación de Lázaro y su madre, los jóvenes dependen totalmente de las decisiones de los adultos en sus vidas. Si ellos quieren salir de su ambiente, necesitan la aprobación de sus padres para conseguir esta educación que quiere o solo si quieren conseguir una vida segura, necesitan esta aprobación de sus padres. Los chicos de hoy no eligieron en qué tipo de situación nacieron, pero tampoco pueden cambiarlos ellos solos. Esa dependencia hace que, y similar a Lázaro, hace que esos niños quedan bloqueados por el abandono y la pobreza en su vida. Finalmente, volvamos a la pregunta sobre la responsabilidad de las familias. ¿Está bien usar los hijos como herramientas para mejorar su situación? En el caso de la historia es bastante complicado. En un lado, parece que la madre de Lázaro solo entrega a su hijo al ciego. Por otro lado, puede ver esta situación como un sacrificio de la madre. Ella sabía que no podía alimentar a su hijo, entonces le dio a alguien que pudo. Hay mismas situaciones o hay las mismas o similares situaciones hoy en día. Hay familias que muestrarán a sus hijos en pobreza para conseguir ayuda de personas pasando o caminando y viendo sus jóvenes pobres en la calle. También podemos ver este problema o el problema desde el espejo de conflictos entre maridos. Es común en estos conflictos para usar los chicos o los hijos como un argumento o como armas en conflictos legales. Entonces necesitamos pensar sobre la línea entre proteger a los jóvenes y usarlos como herramientas. Esta línea puede ser muy delgada cuando la pobreza y la falta de ayuda presionan a las familias a tomar las decisiones que toman. Y en estos casos, antes de juzgar a esta gente que enfrentan a estas decisiones o a estas situaciones, debemos preguntar qué opciones reales tienen esas familias y qué son las responsabilidades de nosotros, de la sociedad, para apoyarles. Al final, la historia de Lázaro y las realidades de hoy en día nos mueve a pensar si los jóvenes son medios para sobrevivir o si son personas que estamos obligados a proteger. Para concluir, la novela Lazarillo de Tormes nos deja una pregunta clara para hoy. ¿Quién se hace realmente responsable de los niños que viven en pobreza, trabajan o crecen en contextos de violencia?
En la novela, todos los adultos se justifican y Lázaro es el quien paga. Algo parecido ocurre hoy cuando los gobiernos y las instituciones y las familias se reparten la culpa y los niños siguen atrapados. Espero que aprendieron un poco sobre la novela y la situación de jóvenes hoy en día en este podcast y espero que disfrutaron. Gracias por escuchar y nos vemos pronto.